Vamos a explicar sobre la enfermedad de Menkes. Es causada por la mutación en el gen ATP7A, que resulta en el transporte anormal del cobre. Cuando tenemos la proteína de dicho gen, decimos que este es un transportador citoplasmático del cobre, que en condiciones mediamente normales facilita la exocitosis del metal a la sangre. Y también podemos decir que se da la eliminación del exceso a través de la bilis y del intestino. Y esta misma forma se puede dar en el ingreso al aparato de Golgi para la síntesis de alguna enzima. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad de Menkes? Este transportador está mutado, lo que genera principalmente la acumulación del metal en el citosol del enterocito. A pesar de este exceso, se va a encontrar que hay un déficit en otros sitios como en la mitocondria y en las vías relacionadas con la superóxido dismutasa. También tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que se da de carácter hereditario, por un patrón recesivo principalmente ligado al cromosoma X. Este, al mismo tiempo, se da si una madre porta el gen defectuoso, puede que cada uno de sus hijos tenga un 50% de probabilidad de padecer esta enfermedad, es decir, uno de dos, y el otro 50% de sus hijos será portador de la misma. Esta enfermedad tiene una alteración en el cobre, entonces su metabolismo sucede cuando el cobre se absorbe en el enterocito, es decir, las células del intestino, por una proteína conocida como transportadora de cobre tipo 1 o CTR1. Cuando el cobre ingresa a la célula como tal, pues puede tomar diferentes vías. La primera es COX-17, que se dirige a la mitocondria y va a realizar un proceso importante de oxidorreducción. El segundo es CSS, que es la chaperona de cobre para dismutasa, que es una proteína soluble y permite la liberación de cobre. Por último, encontramos el ATOX1, que es la más importante de nuestro cuerpo, puesto que es una proteína que se encarga de anclar el cobre a las células para que se pueda realizar sus funciones a cabalidad. La TOX1, cuando ingresa el cobre y este se une con unas vesículas en el aparato de Golgi, allí se encuentra la ATP7A, es decir, pues el gen que nombramos anteriormente, que produce la mutación en dicha enfermedad, y aquel que codifica para una proteína responsable de la regulación de los niveles de cobre. La ATP7A toma el cobre y lo une a vesículas que transportan el cobre a la membrana del enterocito y lo van a sacar para que se dirija a la sangre y luego viaje al hígado para realizar sus funciones. El cobre es un elemento esencial y ayuda a generar o a ser cofactor de enzimas, pero en esta enfermedad de Menkes falla el gen ATP7A, cuando el aparato de Golgi no genera las vesículas que transportan el cobre hacia el sistema sanguíneo para que viajen al hígado y puedan cumplir sus funciones completamente, sino que por el contrario, estas se quedan almacenadas en el enterocito y de allí no pueden salir para cumplir con cada una de sus tareas. Las cuproenzimas son aquellas enzimas que dependen del cobre para realizar determinados procesos que necesita nuestro organismo. Como en esta enfermedad hay niveles bajos de cobre, esto puede explicar algunos de los síntomas que posee el paciente. Entonces, en muchos casos pueden presentar falta de musculatura o flacidez. Se puede presentar ya que la enzima citocromo C es dependiente del cobre y cuando ocurre una reducción de oxígeno hasta llegar a H2O, esta enzima genera un gradiente electrónico para que luego este sea utilizado en la mitocondria para la formación de ATP. Si no se tiene este ATP en la célula, puede generar debilidad, cansancio en la persona y esto hará que pues tenga consecuencias a nivel del músculo. Por otro lado, es muy común ver estos pacientes con deterioro mental o retraso en el desarrollo. El cobre cumple un papel fundamental en uno de los pasos para la formación del colágeno, ya que este es el que le dará la estabilidad a las fibras junto con la elastina. Entonces, la enzima lisil oxidasa necesita unirse al cobre para que estos dos se unan a la tropocolágena y así va a formar las fibras de colágeno.
pero pues si el cobre no está presente, la enzima no puede cumplir su función por completo. Esto ocasionará que el paciente posea neurismas cerebrales.